¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Está Paula Santamaría, está Carlos Hot, Mauricio Pérez, eh, ya en primavera y ya con las fiestas patrias en el pasado. La última vez que nos habíamos visto estábamos en invierno y a puertas de unas fiestas patrias muy largas. Ya vamos a hablar de eso y por supuesto saludamos a quienes nos escuchan siempre en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también en Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no solo en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También estamos en Spotify para que nos escuche y por supuesto también en nuestro canal de YouTube por si es que tienen la intención de suscribirse justamente a nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy, lunes 23 de septiembre, van a pasar varias cositas esta semana, pero partamos por lo que sería inminente y que seguramente se va a ir desarrollando durante esta semana sobre la presentación de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Eh, Todo esto en paralelo a la investigación de la Fiscalía y también sobre lo que está ocurriendo en el propio máximo tribunal del país, en esta comisión de ética, y que busca justamente eventualmente su cuaderno de remoción o que sea finalmente removida de su cargo. ¿Cómo ven ustedes esto? Y si es que se va a transformar, y agrego a la pregunta, posiblemente Ángela Vivanco en una especie de chivo expiatorio, es decir, con Ángela Vivanco y hasta aquí nomás llegamos y lo que pueda ocurrir o todas las cosas que eventualmente huelen un poco extrañas en el Poder Judicial van a quedar ahí nomás porque siempre es necesario tener a un nombre. Ejemplo, Jaime Orpiz. Quien cree que solamente Jaime Orpiz recibió presiones y plata no justificables en el caso Corpesca, bueno, si alguien lo piensa así, que fue el único, en fin, pero Es un poco digo, iluso. Es digo un porque fue poco- el único que estuvo en prisión, digamos. Entonces, ¿qué tanto puede pasar eso con Ángela Vivanco y qué tanto pueden avanzar los otros eventuales acusaciones constitucionales contra el ministro Jean-Pierre Matus y contra el ministro Sergio Muñoz, sin prejuicio que no todos estarían eventualmente incumpliendo su función como ministros de la Corte Suprema? Cada caso es distinto, pero ¿qué posibilidades ven respecto a que ocurra algo con ellos dos? Y bueno, no sé cómo ven esto de el chivo expiatorio o definitivamente el problema solo lo tiene Ángela Vivanco. Paula, parte tú. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos vivos después de este XL fin de semana. Por lo menos con gastroenteritis yo creo que estamos todos, eso de todas maneras. Algo al estómago tenemos todos, porque fueron muchos días. Pero bueno, pasando a las cosas, ya las alegrías pasaron y estamos en la contingencia, la coyuntura dura. Yo creo que efectivamente el sacrificio humano va a ser, y ya está como casi pedida Ángela Vivanco de todas maneras. No sé, yo veo difícil, como dices tú, y hacías el símil con este caso anterior del tema de las platas políticas. Efectivamente, como que en este país nos gusta dejar a uno colgado de la cuerda y el resto como que pasa piola. Entonces veo difícil que eso cambie, aunque hoy día la ciudadanía tiene otra actitud, porque yo creo que efectivamente la gente no está como aguantando, la mecha está más corta. Yo creo que en los años 80, en los años 90 era más fácil pasar piola. Hoy día creo que es un poco más difícil. Es un poco más difícil, la gente efectivamente no quiere que pague el costo solo uno, eh, sino que los uno, dos, tres o cuatro nunca van a ser todos los que están implicados en estos casos, pero a mí me gustaría que las cosas llegaran hasta el final. Pero también la política real no es así, no es así. Entonces, eh,
A mí me gustaría que efectivamente no solo fuera Ángela Vivanco, no solo por un tema que me guste, sino que encuentro que de una vez por todas la ciudadanía tiene que tener una señal de que la clase política se está poniendo las pilas con los casos de corrupción, eh, y todos los chanchullos que se hacen en la política, o si no, esta cuestión es o sea, si ya el desprestigio es espantoso, con esto nos vamos a la punta del cerro. Es como no volver a confiar en la institucionalidad completa, lo cual es bien penoso por los países. Así que veamos lo Ahora, que pasa. ¿no te pasaba, Paula, que, que en este caso, como tantos otros, digamos, uno escucha frases muy rimbombantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo respecto a lo que pasa en el Poder Judicial? Pero cuando ocurren situaciones dentro del Poder Legislativo o dentro del Poder Ejecutivo, siempre se minimiza todo. Es decir, cuando el problema está al otro Casos lado, aislados, son casos aislados, acuérdate. claro, hay que caiga quien caiga y las típicas frases y basta y Y no los sé qué, abusos, y los y la élite. abusos, el aprovechamiento y todo. Pero cuando hay un problema, por ejemplo, en tu gobierno o en el Parlamento, Ujú. eh, hay como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de autoprotección. De Sí. hecho, yo creo que el Pleno de Ministros de la Corte Suprema hace 2 semanas, si no me equivoco, abre este cuaderno de remoción en contra de Ángela Vivanco y la suspende de sus funciones mientras dure esto, porque ya, digamos, los chats, eh, Impresentable, ¿no? Que claro, solamente, entonces como que ya no había mucho más que hacer, digamos, pero, pero como que las instituciones tienden como a protegerse y pero mira a tienden siempre Catalina a, Pérez. Mira lo que pasa con Catalina Pérez. claro, La tenemos cuestionada, todos salieron a protegerla, o la aislaron, primero la protegieron y después la aislaron. Y ahora vuelven Gloria y Majestad haciendo clases de moral y de ética, y tú dices, ¿y el costo dónde está? O sea, da lo mismo todo el claro, chanchullo que hubo con el tema fundaciones, que el costo lo pague un pobre perico que vive en Atacama, y la señorita está sentada en el Parlamento todavía. Y eso no yo estoy dando un ejemplo de una cosa que pasó hace poco tiempo, pero efectivamente hay un manto de protección dentro de instituciones que son cuestionadas, lo cual es peor porque le genera más bronca a la gente. La gente se enoja más con esto, porque hoy día es más fácil que la gente además esté informada de las cosas que pasan. Entonces, tú no puedes llegar y ponerle un pañito encima haciéndose el tonto, porque los ciudadanos hoy día tienen la mecha mucho más corta y mucho más información para saber lo que efectivamente está sucediendo. Entonces te genera más molestia. Molestia lo minimizo bastante, porque es un poco más que molestia. sí, sí. Tal Rafa Fontecilla también con nosotros, ya se va a unir. Carlito, ¿qué te pasa a ti con esto? ¿Tú consideras que, mm, que efectivamente Ángela Banco puede transformarse como en el archivo expiatorio y de ahí cortar, digamos, es decir, de ahí para arriba no sube el problema? Bueno, primero que todo saludarlos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Ya. Eh, Junto con saludarlos y me imagino que pasaron unas lindas fiestas patrias. Creo que efectivamente en estos casos siempre hay que buscar poner un estandarte, poner alguien que en el fondo salga a, a medir, como decía en un principio Felipe, a prestar un poco de ropa a lo que está quedando. Porque básicamente hoy en día, por lo que hemos sabido, por la información que ha salido a la prensa, tenemos súper claro de que, de que hay que configurar toda la acusación en una persona. O sea, aquí el señor Hermosilla estaba claro que no iba a caer solo y hay que tratar de que alguien caiga junto con él, pero que el daño sea mínimo. O sea, estamos hablando que una ministra de la Corte no es que menor, pero sin embargo, detrás yo creo que hay una maquinaria bastante importante de la cual me parece que
aquí va a salir a la luz muy poco, muy poco. La verdad, las cosas que con ella, yo creo que va a configurar de alguna manera esto que señalaba el gobierno de que caiga quien caiga, que tenían que caer los peces gordos y todo. En el fondo lo van a transformar o lo van a personificar en él. Yo creo que no va a pasar más allá de ella. No creo que hayan otros afectados de mayor relevancia, sobre todo en la parte política. Y bueno, y además se habla de Ángela Vivanco, se habla de Jean-Pierre Matus, eventualmente Sergio Muñoz. Aparentemente se fue cayendo un poco lo de Mario Carroza. Y además hay 3 ministros que hay que reemplazar y que el gobierno ya presentó el nombre de los reemplazantes y por lo tanto muchos sostienen que, bueno, eventualmente toda esa cantidad de nombres recaería en este gobierno. Y existe, por supuesto, la presión por algunos sectores políticos de que eso no ocurra, obviamente porque esos nombres eventualmente pueden ser más cercanos al gobierno, sin prejuicio que, como todo en nuestro país, igual los equilibrios políticos también existen en, el, en la Corte Suprema, y que además ha abierto la discusión respecto a la forma o los cambios que eventualmente debieran ocurrir para los nombramientos de las ministras y ministros de la Corte Suprema de aquí en adelante, aprovechando justamente lo que está pasando con Ángela Vivanco y con otros jueces. ¿Cómo está, don Rafa? Hola, sí, ¿cómo están? Todo muy Muy bien. bien, ¿y tú? ¿Alcanzaste a escuchar lo que estábamos hablando, no? Sí, la parte final ahí me estaba conectando, así que bien complejo, porque al final estos son casos que un poco se parecen a otros temas que han habido. O sea, por ejemplo, lo que pasó con SQM y la famosa boleta, o no me acuerdo, factura ideológicamente falsa. eh, lo que pasó en su minuto, acuérdense, con las primeras casos de colusión que se supieron en 2008, 2009, creo que fue el caso Farmacia. Después me acuerdo bueno, lo que pasó con la fundación el año pasado, con todo el escándalo del caso Fundaciones. Y por un lado, como que cuesta al final que la ciudadanía reciba una especie de buena noticia de que se está aprendiendo la lección. Yo creo que al final eso es lo que uno trata de buscar al final, porque todos estos casos que les nombro y muchos más son como de uso y costumbre, ¿cierto? Malo uso y costumbre, pero uso y costumbre al final, y que mucha gente se mete en este cuento sin cuestionarse, porque así funciona el sistema, qué sé yo, obviamente hay gente que pudiera parar todas estas cosas, pero no se paraban, pero también eran parte de un sistema donde todo era así, entonces era como una especie, es difícil frenar un engranaje que es tan absorbente dentro de lo que son estos poderes del Estado o temas empresariales como en los casos de corrupción que funcionaban. Y la pregunta de fondo es si se aprende después la lección, o sea, después de todos estos casos que están pasando, se dejan de hacer estas cosas o se acomodan y buscan la forma para que no te pillen. ¿Ah? Así que esta cuestión ya no puede ser tan evidente y la vamos a hacer sin dejar migas, sin dejar rastro, pero le vamos a dar la vuelta para que esta cuestión siga así. Yo creo que eso es lo que más le puede importar hoy día a la ciudadanía. El otro día en el programa, no sé cuántos más atrás, conversamos esto de que de lo de que pasó con Sokimich no había pasado nada, ¿se acuerdan? Y un poquito después yo le mandé un WhatsApp al grupo de que estaba pronto a fallarse, en teoría 10 años después, pero todos sabemos que la justicia tarda, pero llega, y ojalá que llegue, y ojalá que se pronuncie de una forma donde realmente se aclare lo que pasó en 2014, donde si es que hubieron delitos, obviamente se condenen los que cometieron delitos, y sobre todo qué medidas se toman para que nunca más haya un caso como el de SQM, que al final eso es lo que busca la ciudadanía. A la ciudadanía lo que más le importa es que estas cosas no se repitan. Entonces, esto que está pasando en el caso de Hermosilla, la señora Ivanco, que está en esto, bueno, lo que vaya pasando y viene una acusación constitucional, entiendo que se va a presentar esta semana, entiendo que hay varios, la están imputando, o no sé, varios cargos que se están formulando, que no son uno, sino que son varios. Ojalá que eso genere un antes y un después en la forma como se nombraban los jueces, en la forma como se fallaba, en los llamados telefónicos por abajo que se tenía instituto, podía tener información o podía
influenciar para que alguna causa pudiera tener alguna inclinación fuera de la imparcialidad. Y eso es lo que creo que está en juego acá. O sea, y por eso que es tan grave y por eso que se está dando. Y la señora Ivanka es una persona que dentro de todo es una persona bien respetada, es una persona que uno habla con la gente, es una persona que se veía muy seria, la gente que yo no la conozco, pero sí sé que hay gente que la conoce que está bastante sorprendida de muchas cosas que se están hablando. Entonces yo no sé cómo va a reaccionar ella, yo no sé qué va a hacer, si va a tirar el mantel, si va a hablar, si yo caigo, caen todos, o qué va a buscar ella con esto, porque al final a lo mejor ella está metida en un cuento que tiene mucho también para poder, ojalá, hacer que Chile quede mejor después de este caso, más allá de que ella puede salir muy perjudicada, pero que a la vez puede tener el honor de decir, bueno, no soy un delincuente, no soy una persona que a lo mejor me equivoqué o a lo mejor hicieron cosas, pero trataré de ayudar para que de esta crisis, ojalá la institucional chilena salga mejor parada, que es lo que podría pasar. Así que bueno, creo que está abierto y ojalá que ella y otras personas que están involucradas en estas acusaciones, que no hay nada probado, pero que están imputados o que las van a imputar, que haya total claridad para la ciudadanía de qué pasó. Guaso, Pero Rafa, dice 2 minutos, que la justicia cuando es sí, lenta es justicia, que la justicia cuando es lenta al final no es justicia. Entonces tenemos procesos que duran 10 años, igual es como para la risa. Que un juez o un sistema se demore 10 años en juzgar a alguien, esa persona se puede haber muerto en el camino, esa persona al final puede no pagar nada, o puede ser inocente y durante 10 años haber sido cuestionada. Es bien, habla mal de nosotros, habla mal de la institucionalidad, una justicia que sea así de no justa. Rafa, ¿algo Eh, que agregar sobre lo que dice la No, sí, Paula o no? sí, sí, de acuerdo. Y incluso es peor cuando no llega. ¿Sabes? Ese es mi punto, También, porque hay muchos lugares que ni siquiera llegan 10 años, sino que nunca se aclaró, nunca. se tapó con tierra la cuestión y se metió bajo la alfombra. Eh, es mirar el vaso medio lleno de un tema que tú tienes razón, Paula, que es vergonzoso, pero dentro de la vergüenza, bueno, está ese cachito que ojalá que llegue y se pronuncie la justicia ahora este año en ese caso. Ustedes saben que, emparejando un poco la idea para no repetir lo mismo, creo que la justicia tarda pero llega, pero no sé si llega acá en el día a día de los ciudadanos. Yo creo que la justicia llega muchas veces después. No es un tema de fe. Yo creo que toda la vida se paga. Pero la justicia legal, es decir, la de los tribunales, no la veo, porque hoy día a mí me impresiona el doble estándar, donde tenemos a una alcaldesa de Maipú procesada no por robarse plata, sino porque no le cuadran las cuentas, todavía no estamos claros cuánto fue lo que mal usó o mal administró plata de la municipalidad de Maipú, y sale haciendo, no sé, un video de haciendo deporte con su cabrón chico y la hacen pebre porque está en un procesamiento. Al mismo tiempo nos llega para el 18 de septiembre, capaz alguno le llegó por ahí, unos videos un poquito más levantados de bulla, se podría decir, un poquito más pornográfico, de otra que está procesada por un caso convenio, y no escucho ningún comentario en las mañanas, ni noticias, ni nada sobre este caso, porque será que es más entretenido verla a una señora pornográfica y a otra haciendo deporte. No tengo idea, da lo mismo. Como diciendo, hoy día hemos perdido el pudor, y esa palabra realmente es amplia. En los dos casos es pudor, ¿te fijas? Porque a mí me tienen procesado en un tema, yo me alejo totalmente de la primera línea, me guardo, me defiendo, busco cómo demostrar que soy inocente, trato de no prender mecha, y tenemos dos ejemplos muy distintos, donde claramente una hace deporte, otra muestra su cuerpo y cobra y lucra por su caso, que encuentro vergonzoso. O sea, no, perdón, no encuentro ¿Tú te vergonzoso lo refieres que a hace. Camila Polisi? Sí. A Camila Polis, exactamente, que se mandó un pie de cueca muy re bueno a los que le pueden llegar a ver un video, pero pornográfico. Entonces, pero nadie la critica. Esta ya se ha ganado como 3, 4 palos mensuales haciendo videos porno, bien por ella. No, pero Pero no todavía son no la videos procesamos. porno. Un poquito subido de Subido tono, de un tono. poquito subido de tono. OnlyFans no es porno.
Es que tampoco OnlyFans es otra más, pues acuérdate que ya es otra aplicación. O Unlock, da lo mismo, pero no es Gracias, porno. Felipe. Pero Sabía no que es Felipe porno. lo sabía, yo no sabía cómo Pero se no es llamaba, yo no porno, sabía guaso. OnlyFans. Es que lo que No, pasa es que hay que explicarlo porque la gente se puede quedar con eso y no es porno. ya, hardcore, o sea, de alto nivel, de alto nivel. De Es alto nivel subido para de no decir que tono, sea es porno. subido de tono. Subido de tono. Y la otra baila haciendo ejercicio y la hacen pebre porque hay colma que como está haciendo deporte y mientras está procesada. Ambas dos deberán mantenerse, ojalá, quita de bulla. Sea, Ahí se tener en un cuenta la poquito de justicia. pudor, las dos No, tienen no, pudor. es que hoy a la justicia lenta, te fijáis, ahí tenéis casos como los de convenios que ya llevamos más de un año y cayeron dos, pero estas dos siguen ahí, o sea, la de convenio sigue bailando y cobrando más plata que todos nosotros juntos por bailar ahí en un ambiente un poquito más suyo de todo, ¿no? Y por eso digo que creo que la justicia en Chile todavía le falta mucho. Yo creo que, como decía un poco Rafa, ojalá, mira, siempre a mí me decía un querido amigo del equipo, don Ítalo Villanueva, que le mandamos un saludo a la distancia, Ítalo está un tiempo ahí, diciendo, pero esperamos que vuelva pronto. Me decía que yo era un hombre, siempre el guaso tenía esperanza o iluso, o iluso, creo que es la palabra que ocupa esto, Rafa, Felipe. Sí. Yo todavía sigo confiando en que alguna vez vamos a llegar a tener justicia, pero la justicia para todos. Y no lo digo retóricamente, sino lo digo súper de fondo. A mí Y me además que sea violenta ver. menos garantista además, donde Bueno, pero que como tú decís, Paula, no puede ser que la justicia llegue después de 10 años en un caso, no puede ser que la justicia tenga a rico y pobre, o pobre y rico, que se salvan, porque ojo, siempre los de cuello y corbata son los que sacamos a colación porque son los que menos se dan presos, pero también tenemos los pelotudos que tienen 25 condenas y siguen saliendo fuera, o sea, tenemos jueces que los dejan fuera, y ese mismo de canalla después puede matar a un ser humano, ¿me entiendes? Entonces tú decís, ¿dónde están esos jueces? Entonces, yo creo que llegó el minuto, y creo que desde acá, por lo menos Carta Ciudadana, creemos que tenemos que seguir pegándole fuerte para que haya un cambio real, Felipe. Yo creo que tiene que haber un cambio real, llegó el minuto que no podemos aguantar más, porque sabéis que también los políticos se sienten libres de hacer lo que les da la gana, porque no hay golpe. Y si la clase política, que es la que después tenía las leyes, para que después las desarrollen los jueces, después esos jueces las interpretan, porque no las aplican, las interpretan según su visión, o si estuvo o no estuvo bien procesado el señor, pero no está diciendo que el señor no fue un delincuente o un asesino, sino, mira, la prueba no fue tan buena como para meterlo preso. Puta, la persona está muerta, no hay otra persona más que él. Sí, pero la prueba no fue bien tomada. No. Creo que hay un cambio radical que debería venir. Ahora, lo difícil es quién va a hacerla, y es lo que hemos hablado un poco, cuando la clase política va a cambiar. Aquí yo también me cuesta creer que desde el mismo Ministerio de Justicia, o sea, del mismo área judicial o de la jurisprudencia, ellos mismos se autogeneren ciertas normativas, formas de actuar que no tienen dos lecturas. O sea, aquí es súper sencillo. Sea Vivanco, sea Muñoz, sea quien sea, un juez en la cual no aplica la justicia, sino aplica según conveniencia, debe irse preso. No solamente un recurso de remoción o una acción tradicional, preso, porque sabes que más se está saltando las leyes y está afectando a un ser humano que tal vez no tuvo una justicia, perdón, no tuvo un juicio justo. Y por eso digo que si cuando tú pierdes el Poder Judicial quiere ser como el top de line, o sea, de arriba, la que de ahí para abajo todos nos diéramos regir, no está dando el ancho, y eso ya ha pasado hace mucho tiempo. Creo que ojalá no solamente caigan estas personas que están involucradas en estos casos, que veremos qué dice la justicia, sino que hay un cambio desde arriba. Y ahí la elección de los jueces, lo que tú decías, esos 3 nuevos jueces, da lo mismo, siempre se ha elegido, hasta hoy día según el gobierno de turno, pero que la elección se haga por mérito y no sea como hemos sabido hasta ahora, parece por un telefonazo que no corresponde. Bueno, vamos a ver qué pasa. Noticia en desarrollo, estamos siendo testigos, digamos, de una situación bien complicada. Yo no sé si ustedes vieron el Te Deum del 18 de septiembre o escucharon, digamos, lo que hubo posterior al Te Deum, cuando con una manera increíble el presidente de la Corte Suprema dijo: no, la ministra vocera ya habló del tema y mientras no haya nada más que decir, no vamos a decir nada. Yo creo que cuando los poderes del Estado están
están en esa situación, lo que menos creo, esto es una interpretación periodística y ciudadana tal vez ahí, y también uno desde su deformación profesional, y la Paula tal vez me va a entender, uno esperaría otra respuesta, pero al final, Porque, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que el silencio parece encubrimiento. Ese es el problema. claro, pero en general Entonces, todos lo hacen al final, Paula, no, no, está lamentablemente. bien, pero no es una forma muy honesta de dirigirse a la Sí, ciudad. claro. ¿Entendí? Yo creo que ya basta de deshonestidad en todos los ámbitos de los asuntos públicos, ¿cachai? Ya como que encuentro que el chicle está demasiado estirado. Claro, Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, para poner un caso cualquiera político, digamos, yo me recuerdo para el Te Deum si no me equivoco, fue el primero o el segundo Te Deum del presidente Frei Ruiz Tagle, donde, no, de haber sido al final, porque al principio, donde, no sé si ustedes se recuerdan que hubo un cambio de gabinete y puso a ministros cabezas de partidos en los ministerios importantes. Y me acuerdo que puso a Germán Correa del Partido Socialista como ministro del Interior. interior. Y yo me recuerdo que había mucho rumor, y yo trabajaba, yo era editor, no me acuerdo, y había mucho rumor de que Germán Correa salía. Eh, y claro, obviamente todos los periodistas se fueron con el ministro del Interior, trataron de que el presidente hablara, los otros ministros, la típica. Y bueno, como suele ocurrir, igual que en deporte, pues tú, técnico de fútbol que confirmas, lo echas al fin de semana siguiente. Y a Germán Correa lo confirmaron el 18 de septiembre y salió cascando el 20. Y me acuerdo porque el 20 fue el día de mi cumpleaños y fue toda una matabola política y todo. Entonces, claro, en ese caso se refería a un punto en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. En esta ocasión era el Poder Legislativo y el judicial, digamos, y en algún minuto el legislativo, y así siempre van como protegiéndose, y nunca, siempre es como minimizando todo. Todo es, no es tan grave, no, se está investigando, no. Pero cuando es de otro poder, y sobre todo, si en el legislativo, por ejemplo, si es del otro color político al cual tú representas, oye, le pegan con el mocho el hacha, con todo, sin ningún miramiento. Pero Que si es es el del juego de mismo la color política. político mío, yo lo minimizo. Pongo no, es que esto es la presunción de inocencia. Y si al Pero es revés, lo mismo no, que ha pasado caiga con quien Hermosilla. caiga. Es lo mismo que ha pasado con Hermosilla. Las filtraciones son Sí, todas bueno. para o están cargadas mundo, a un planeta que podría ser un poco más de derecha, y las filtraciones donde aparecen personajes de izquierda hoy día están un poquitito más veladas, entonces esto es como un juego al final de suma cero, porque el que se burla de su enemigo va a terminar igual, va a terminar con algún problema. Entonces, como es como un código que esto se escribió en Grecia, ¿me entendí? Los tipos no pueden entender que mientras más le dais a tu enemigo en el suelo, después te va a llegar a ti de vuelta, porque no hay ningún personaje que sea intocable, no hay ningún personaje que sea limpio, puro y casto, eso no existe. Entonces, yo eso lo encuentro bien, no solo de la política, hoy día también está demostrando cómo ciertos personajes se están aprovechando un poquitito más allá de la cuenta de tirarle un balde de excremento al de al lado que aparece nombrado en alguna conversación y que puede ser tangencialmente tocado, porque no necesariamente el tipo es un sátrapa y un espantoso y un delincuente tal por cual, pero el otro lado se aprovecha, el otro lado de cualquier lado estoy diciendo, se aprovecha y le tira más excremento encima. Y nosotros como ciudadanía estamos bien asqueados con tanto excremento dando vuelta, pues, porque no es menor la cuestión. Eh, Como dicen los gringos, todos tienen un cadáver en el closet. El tema es en qué minuto nos enteramos y lo que tú dices, claro, hay mucho riesgo, Paula, ahí. Hay un altísimo riesgo, porque cualquier cosa eh, te puede afectar. Y como dices tú, nadie es impoluto, porque somos todos humanos. El tema es que cuando tú le pegas al otro, se supone, tiene cierta lógica, que tú no tienes nada que esconder, o que no tienes nada digamos, que explicar. Pero siempre va a haber algo ahí dando vuelta, que es lo que de alguna manera también se ha dado en el caso Audio, donde republicano y la izquierda unida jamás será vencida, porque obviamente de republicano y de la izquierda le pegan a Chile Vamos. ¿Y por qué? Bueno, porque te da rédito y porque de nuevo yo soy impoluto.
y como yo soy impoluto, yo le pego a lo otro. Pero, mira, voy a dar un ejemplo, que el otro día lo conversábamos en otro programa que demuestra, y yo a mí ni siquiera me sorprende, ¿ah? Solo demuestra la tesis que uno tiene, o ni siquiera la tesis, es como el enunciado. Eh, en una cosa increíble, porque además estamos en una época en que los políticos, las declaraciones que hacen, todas tienen que ser, como diría mi papá, arriba de la medallita, digamos. O sea, tú no podés poner la pata la tenés que poner A tope, a tope, porque si no, es paso una colado, frase más, po, digamos. claro. Exacto. A mí me parece increíble, y yo no estoy haciendo un juicio político, solamente estoy haciendo que me parece increíble, porque a mí me encanta la comunicación. Yo no tengo nada contra ella, de hecho, tengo buenas referencias de ella y me encanta su mamá, siempre me ha encantado. Lo que dice la diputada Maite Orsini, que dice que los carabineros deberían ingresar a la UDI porque en la UDI es una banda delincuente, algo así. Yo entiendo la lógica política de pasarle la factura de vuelta porque recordemos que la bancada de la UDI habló de una banda a propósito del caso Convenio y lo personificó en el exministro Giorgio Jackson. Entiendo esa lógica, ¿verdad? Pero cuando tú eres diputada de un partido que está siendo cuestionado en distintas investigaciones por el caso Convenio, perdónenme la palabra que voy a ocupar acá, pero hay que ser muy carenalga, digamos, y eso te demuestra que da lo mismo tu pasado. Al político ya le da lo mismo el pasado. Lo que le importa es lo que viene. Y si yo tiro esa cuña, voy a salir en todos los medios. Porque si yo digo, oye, sí, en realidad la UDI tiene que dar explicaciones, no la pesca nadie. No sale en ninguna parte. Pero si tú tiras ese titular, o perdón, esa frase, es un titular, pues. Y los parlamentarios hoy día, en lo que alguna hablábamos el portada va otro a ir. día, ¿a quiénes le hablan? ¿O a su barra brava? ¿O a la barra brava de los otros? No al medio, no a la mayoría. Yo No creo a a la los dos. ciudadanía no, No, yo creo que le No, hablan a los dos. por eso, o a la barra brava o al contrario extremo, o al pero no opositor, al que está en el medio, claro. porque no le da, porque si le hablara al del medio no le da rédito. Y en esa estamos. Escucha, va a sonar feo lo que voy a Estamos. decir, pero la Maestro Cine hablando de delincuentes como el diablo vendiendo cruces. O sea, No, está bien, pero por eso digo, por tiene eso harto tejado de vidrio. es que justamente por eso lo digo, pues, Carlos, porque su partido está siendo investigado Sí. y su partido está siendo cuestionado y No, su y otra partido cosa se es debió Pablo de fusionar con otro antecedentes. partido para tener subsistencia política. Con 4 partidos para poder subsistir. No, está bien, pero Revolución Democrática se tuvo que subyugar a Sí, Convergencia Social, porque si no, no tenía cómo. No, por sí. supuesto. Pero es increíble lo que ocurre y en el fondo como se podría resumir en una frase, como que palabras sacan palabras, porque en el fondo lo que tú estás haciendo, digamos, es provocar al otro lado para que te contesten y en el fondo mantenerte ahí y en la retina de la gente. Sí, claro. ¿Ya? Porque de alguna manera, para la galla, para la gente que la apoya a ella, obviamente es mantenerse ahí, mira, está peleando por nuestros derechos y qué sé yo, y no tiene miedo de decirle las cosas a los otros, pero por el otro lado, tú, estás ahí, tú lo tomas como que es una provocación de alguien que viene de un sector político que está siendo súper cuestionado, y además ella, históricamente, también tiene, no sé si recuerdan de un tema de que se metían los departamentos, no sé La si lo recuerdan. arañita, La la arañita, arañita. ya, ahí la tienen a la arañita de parlamentaria. Entonces, Se subió por fuera al departamento de Mario Velasco, que era su pareja de esa época, porque le contaron que estaba con otra niña. Por eso la prensa, porque nosotros somos mandados a hacer para inventar estupideces,
le pusimos las arañitas. Claro, pero hay allanamiento moral aquí en la quebrada aquí, o sea, No, pero si yo no estoy defendiéndola, Carlito, te estoy explicando el detalle no, del caso. por supuesto. Pero a eso me refiero, o sea, obviamente es muy fácil tirar la piedra para el otro lado y en el fondo, Bueno, ahí está el ejemplo de lo que decía la Paula. exactamente, exactamente. Y esto no es algo nuevo, ¿ah? No es, porque yo me acuerdo que grandes réditos políticos sacó, por ejemplo, el sector de la derecha con el caso F, por ejemplo, ¿se acuerdan? Gobierno de Ricardo Lagos, ¿Sí? con el tema del ferrocarril del Estado. Otro caso emblemático donde pagó el hilo por lo más delgado, ¿no? Como suele ocurrir. Entonces, yo creo que de un tiempo a esta parte, como el Rafa dijo delante, como que no me gusta usar la palabra acostumbramiento, pero nos da la sensación de que como que se están acomodando muy bien a ciertos aspectos donde las penas son bajas, los delitos son bien graves, pero las penas son bajas. Como son gente poderosa, entonces siento que no pasa nada. Entonces, eh, eh, yo soy un poquito más pesimista que el Guaso, ¿eh? Yo veo que esto no tiene pinta de que haya, de que, de que en el fondo no va a ser un gallito y lo hemos mencionado en programas anteriores. El caso de Hermosilla básicamente es como se están tirando a ver quién se hace cargo de este cachito, que en el Mm. fondo es, no, es que tiene vínculos con este, tiene vínculos con el otro, ¿me entendí? Entonces nadie se quiere hacer cargo de ese finado. Entonces es compleja la situación, pues, porque como dices tú, cada uno desde su trinchera política va a tratar de decir, no, ¿sabes qué? Y yo, mira, muy mi amigo será, habremos compartido un par de veces, pero yo como que en la parte más legal, yo no, o sea, nosotros era una cosa más social. Entonces esas cosas uno ya no las cree, ¿me entiendes? Y por el otro lado, no, es que resulta que, oye, pero compadre, lo tratáis de tío Lucho, o sea, Pero también creo, entonces, y lo, a mí y- me causa gracia al final, porque siento como que todo, mira, yo lo conocía, pero no tanto, como que era mi amigo, pero no era Y ni te tanto, arrugáis, además ni se arrugan. claro, claro, pero también hay algo que ocurre acá, que nosotros lo conversamos en programas anteriores, que de repente con estos casos se generan falsas expectativas. no, por Porque, supuesto. claro, porque como en este minuto se filtra, digamos, y hasta ahora no sabemos qué ha pasado con la defensa de Luis Hermosilla, porque hasta ahora Juan Pablo Hermosilla no ha entregado nada públicamente. Por lo que yo he sabido, sí ha entregado cosas, pero a algunos medios. O sea, está haciendo lo mismo que está haciendo la fiscalía con CIPER, digamos. Pero bueno, Claro. eh, también pueden pagar, y aquí el ciudadano, y en eso hay que ser justo, digamos. El ciudadano es despiadado, porque el concepto de justos por pecadores es real. Pueden pagar justos por pecadores, y eso es real. Digamos, no es una quimera, es cierto. Pero el ciudadano no distingue. Al ciudadano le da lo mismo que paguen justos por pecadores. Y eso es riesgoso. Y eso es complejo. Y yo creo que eso es consecuencia de que el ciudadano no le cree a la institución. Y eso es súper peligroso. Porque se supone que la justicia está para administrar justicia y por lo tanto los fallos, uno dice, ah, no, tiene razón, oye, qué heavy, oye, qué injusto igual, o qué exagerado, pero bueno, por algo fue esa sentencia. Pero hoy por hoy, si a ti la sentencia no te cuadra, ¿qué vas a decir? No, esto No, está arreglado. completamente. Sí, Y eso es súper peligroso. exactamente. Eso es súper peligroso en una sociedad como la nuestra. ¿Y eso de quién es culpa?
¿Del ciudadano o de las instituciones? De las instituciones. Es que cuando a ti no te entregan certeza, cuando Es tú que no eso es, te... Y el tema de la probidad, que hoy en día está bien al debe. Oye, Carlos, y sumando ahí, yo creo que también es parte es una consecuencia en el largo plazo de no asumir la responsabilidad cuando hay gente que está comprometida y no da un paso al costado. O sea, hay mucha gente que sigue en cargo, sigue liderando cosas que debería haber renunciado por responsabilidades políticas o no necesariamente que sean culpables, pero hay veces que uno cuando es líder o toca asumir estar en lugares, te tocan temas que son complejos y que uno tiene una responsabilidad más allá que uno sea culpable. O sea, uno no cometió el crimen ni cometió el delito, pero pasó bajo tu reinado, por decirlo así, en el lugar que te toque. ¿Y cuánta gente dice, sabes que yo fallé porque soy parte de los controles, al final es parte de los mecanismos, es parte de las metodologías que tienen los partidos, que tienen la institución, cualquier cosa que estemos hablando? Y no está esa integridad en muchas personas. Al final es como al revés, es como capaz que se instaló ya el que ser muy leso para renunciar sino que quédate callado 3 días, apaga tu celular una semana, la gente se cansa, pasamos al siguiente tema y después nadie se acuerda. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Fundaciones? Que hoy fue un caso entre muchos, no digo que sea el único, pero un caso que realmente era para que mucha gente se diera un paso al costado con lo que se estaba haciendo ahí. ¿Y quién dio un paso al costado de los liderazgos políticos que obviamente estaban a cargo de las personas que estaban involucradas en temas de la malversación de plata, que todavía no se sabe ni cuánto fue, pero una renuncia, no me acuerdo ninguna. O sea, al revés, como gatos arañando a cualquiera que se tira arriba. Entonces, un deshonor, una poca integridad que hace que el ciudadano ande con sed, de que ojalá Bueno, caiga cualquiera. el fusible ahí, Rafa, terminó siendo el ministro Jackson. Terminó siendo después de mucho rato, o sea, yo Sí, diría claro, que, obvio. yo creo que fue meses, ¿cierto? Y ahí, y cuando sale el ministro Jackson, el caso, y yo lo dije acá, y la Karen Faría se enojaba conmigo, yo le decía, independiente de la responsabilidad, va a salir Jackson y se va a acabar el caso convenio, dicho y hecho. Claro. O sea, Exactamente. y en ese caso, si recuerdan, incluso hubo un gobernador que fue a entregar información a la Fiscalía de Puerto Montt que la Fiscalía nunca le pidió, que fueron a Sí, dejar una... y en algún momento, ponerse el parque eh, de hostelería allí y en la cadena claro, logística. y fue lo que pasó con el que era subdere, digamos, Miguel Crispi, que ahora es jefe de los asesores del presidente Boric, que obviamente ahí también había algo político, porque obvio, te metía la moneda, pero se fue diluyendo poco a poco, digamos, hasta que él tomó la decisión también de ir a declarar, porque se acuerdan que en un principio creo que fueron 2 o 3 veces en que se le citó a declarar y no fue. Claro. Y yo creo que el gobierno ahí se dio cuenta, le dijo, ¿sabéis qué, compadre? ¿Por qué no hay a declarar mejor? Porque cada vez que te llaman a declarar y tú no vas, es un problema para nosotros. Y como que eso también fue diluyendo. Entonces, al final, el fusible en el caso convenio fue Jackson. Entonces, Eso. claro, porque la tensión, como decía el Guaso hace poco rato, las noticias no son a la carta, las noticias son tensionantes. Si tú tensionas a un poder, la noticia va a estar. Y por eso creo que el Poder Judicial va a sacrificar a Ángela Vivanco. Porque si tú la remueves, le quitáis la espoleta al Congreso y da lo mismo si la destituyen, porque si tú la remueves, da lo mismo lo que haga el Congreso, ¿cachai? Yo no estoy diciendo que sea Claro, culpable o inocente, yo estoy hablando de la no, pero, lógica pero, pero del va a control, ser lo, digamos, del control de la agenda. En este minuto el Poder Judicial torquillado, el ministro Blanco, los periodistas lo tenían arrinconado en la catedral, literalmente arrinconado, y si no es por el pelo cobrizo tipo Julio Videla, digamos, Sí. tú no lo identificas, digamos. Y el tipo estaba así, contra la muralla. Yo creo que en su vida lo habían acosado tanto. Pero el día que Ángela Vivanco salga, nadie va a pescar a ministro Blanco. ¿Quién va a andar detrás de él? Ah, o sea, lo que tú decís, sacándonos capaz un poco del tema judicial y caso Vivanco y compañía, claro, como tú decís, mientras no salga ella, no se, no, el hambre
la sed de venganza, como Sangre, decir, sangre, de sangre. sangre, Se huele de sangre, se no, huele no, sangre. no va a bajar. Ahora, hay un caso que yo creo que es más bestial, no es sobre lo mismo, pero es lo mismo. Es lo que decía Rafa, en este gobierno particularmente, caso Convenio, cuánta cantidad de casos que han pasado acá, balón de gas. Uno se aburriría buscarle casos a este gobierno, porque realmente han tenido 100 casos y no cae nadie. Y lo voy a decir con harta, no es la primera vez que lo digo. La ministra del Interior se ha mandado cagada tras cagada, frase tras frase, y sigue incólume ahí en el gobierno. O sea, aquí a Piñera, ¿cuánto le pasaron? 3 ministros de Interior se los pasaron por evolución constitucional por cosas muy menores que esta. Ella normaliza, bueno, no, murieron 25, más o menos pareció lo mismo el año pasado, así como fueran asesinados, no estamos hablando de No saben contar casos... porque son mucho más de 25. Sí, Por eso, pero pongamos el contexto de lo que tú dale, estás diciendo, Guasó. juegue. A propósito de los homicidios durante Pero para que este me largo entendáis fin el de punto, después lo semana, hago, dale, hace la sí, bajada. la ministra dijo la cantidad de víctimas de homicidios de estos días ha sido más o menos similar a la que hay en días habituales. Ahora, Entonces, esa frase Fin de generó, semanas habituales. claro, Yo se esperaba que fuera, o sea, esperábamos mucho más. O sea, no, fue una en buena, días o habituales, porque está sea, fue una entrecomillado, buena, pero o sea, una buena claro, noticia. Claro, solo lo que 25. pasa es que eso ocurre, Guaso, lamentablemente, eh, cuando las autoridades, y todas caen en la trampa, todas, sin excepción, en las cifras. Cuando tú estás hablando de personas, tú nunca puedes hacer comparativo. no, exactamente, no es el Son seres número, no es si humanos, es son uno seres o humanos. son familias, son varias cosas. Entonces, ¿dónde voy? Acuérdense, gatillo fácil, ¿cierto? Vamos. Y le puedo empezar a sumar, o sea, ¿cuánto pagamos por el rescate cuando todavía no empezaron los secuestros? Por eso, yo no sé cómo todavía se mantiene el ministro del Interior, o puede ser, entre comillas, la meten en la encuesta CADEM como una posible candidata a algo. Si un presidente de la República no está de comentarista, está para solucionar el problema, su rol todavía, mientras no se separe, yo creo que también no estoy muy de acuerdo con el Ministerio de Seguridad, otro ministerio más, o sea, yo creo que hay que hacer la vega nomás, vamos a un secretario que se dedique solamente a eso, lo podría hacer perfectamente. Lo bestial es no darle peso a las cosas. Es lo mismo que pasa un poco en la quinta región, por eso trato de decir, ¿dónde está quien pague el pato de 150 chilenos que murieron quemados? Nadie. ¿Dónde está el encargado de la reconstrucción de 4.000 viviendas? En el gobierno de Piñera se reconstruyeron 220.000 puentes, escuelas, y lo hacían bolsas estos mismos canallas. Eso es lo que molesta. Eso es lo que uno no ve una acción real de mando. Decir, ¿sabe qué más? Oiga, usted quédese callado. O hace la pega o se va. Eso lo haría cualquier persona normal, en cualquier cargo, sea judicial, sea legislativo. Acá lamentablemente nadie paga. Y como no pagan, es re fácil como tú decís, po. Un número más, un número menos. No, señora, fuera su hijo, fuera su esposo o su papá. No importa la raza si son 25. Fue una persona más asesinada. Y además asesinada como los asesinatos que uno no estaba acostumbrado en este país. Entonces, yo creo que, ¿sabes qué? La llamada de atención es porque no tienen realmente un presidente, y lo vuelvo a encarar, un presidente que mande, que él le tenga el respeto y que sabe qué más, fuera. No, usted ya se las pasó. Dicen que era un cambio de gobierno, creo que es un poco para cambiar El los temas, gabinete. para meterle el gabinete un poquito más de chulla al tema. Yo creo que objetivamente es netamente van a ser como dice la señora abogado, le cambió una P por P. Es cuando te mandan un borrador de escritura de vuelta y dice lo mismo pero con otra P. Minúscula, minúscula. En No creo que noviembre vence el plazo para las renuncias por las eventuales candidaturas al Parlamento. Exactamente, por eso te digo, o sea, no va a ser por un castigo a una mala gestión, sino por otro motivo. ¿Te fijas? Y ahí es donde uno dice, qué bestial, y no se va a olvidar porque tengo un cliente, a un cuñado del ministro, me no equivocar, pero Varela era el que dijo que su hijo no ocupaba un condón, algún tema con un condón, y con eso, Sí, ministro de Educación. Los campeones. y por eso raspó, viejo, por eso lo sacaron,
por hablar de un tema, un condón. Y acá tenemos un ministro de Educación que no sabe dónde están los estudiantes, no saben si estudiaron o no estudiaron. O O sea, sea, eso lo voy. sacaron por otras cosas a Varela, porque Sí, Varela pero se sí te entiendo, Felipe, mandaba pero embarrada semana por medio, digamos. sí, pero era embarrada, entre comillas, la cual eran sus declaraciones, no sus actos o sus omisiones en su cargo. Y ahí es donde creo que en este gobierno Ahora, se de ha todas pasado maneras, Guaso, a la por todos Carolina lados. Toá la ponen en la encuesta no por ella. Habría que preguntarle a la Sí, encuestadora por qué la ponen, digamos. la ponen porque obviamente una persona que está en primera línea, está bien, me refiero No, porque, que Yo creo la que están la ponen para planteando como quemarla, candidata digamos. presidencial, por eso que la ponen en la encuesta, Por no eso, por otra pero para cosa, quemarla, digamos, porque obvio. O es para como levantar, las dos razones. en general en las encuestas te ponen para tirarte para abajo, ¿ah? No, en general no te ponen para levantarte. La manera de levantar a una figura pública no es exactamente en las encuestas, pero bueno, está bien. Bueno, el Bueno, Guaso pero se adelantó. la señorita La Pega no la está haciendo muy bien. Eso que yo creo que es como que algo está fallando. No, y comunicacionalmente la embarra cada vez que habla. Y eso también Sí. es bien, porque es como una garrapa el chuleteo para el ciudadano común y corriente. Si son seres humanos, tú no podías hablar, son 25 números, igual que en fin de semana normal. Perdón, son seres humanos. O no. Sí. Bueno, a la Entonces, gente le que molesta. lo claro, que pasa es comenta que cuando te fue mejor, cuando lo bajaste, por lo que me caché como fuera algo es que, propositivo, hemos logrado algo nuevo, hemos logrado algo Además, bueno, quiero que a han eso me logrado, no refiero. han logrado ni una cuestión, si la delincuencia está Es que a eso desatadísima. voy, o sea, yo no comento lo que yo no he logrado, ¿me entendió? O sea, los logros son cuando si empatamos 0-0 o logramos algo, no perdimos, pero lo importante es cuando ganamos, o sea, hemos logrado hacer un cambio en lo que nos viene, no sé, pues viene el Colo con River en esta semana. Claro, la gracia es ganarle a River en Argentina, porque no es habitual ganarle. Eso lo comentáis, pero no comentáis cuando Y además perdiste. se prestan a un meme, porque tú decís, plan calle segura, calle sin violencia, no tengo idea. Entonces es para reírse a gritos, porque Yo sí, la don verdad, Carlos, las cosas que soy un poco fatalista con este tema. pero hoy día es tu día pesimista total. Sí, total. Es que, ¿sabes qué? Es que de verdad, yo sabes que Oye, y fue un 18 largo, imagínate si hubiera Sí, sido un por 18 suerte, corto. no, pero es que me dio tiempo para por suerte que reflexionar. viene contento, No, descansadito. yo estoy contento, estoy súper contento, pero el problema es que Eso. me preocupa la ineptitud. Entonces, cuando tú no haces bien la pega, creo que esto va a desencadenar en qué cosa, en que los delincuentes, ni Dios lo quiera, van a matar a una persona, una figura pública, un juez, cuando empecemos con un juez, cuando empecemos con un diputado, cuando empecemos con alguna persona de un rostro de la televisión, ¿me entiendes? Cuando empiecen a secuestrar personas, o sea, de alta notoriedad pública o personal, Pública. ahí recién se van a pegar el, el palo de que, fíjate, no Pero había ya la matado a batalla está gente, perdida a esa altura. pero ya exactamente, y a eso yo le tengo miedo, a que lleguemos a los niveles que en algún momento, o no sé si todavía lo es, en Argentina. De hecho, hay una anécdota muy simpática de un piloto un crack que falleció el año pasado de cáncer, de Juan María Traverso, que una vez lo secuestraron pensando que era otro piloto. Chuta. Es que él, como lo cuenta, es muy divertido, sí, ¿ah? Porque, ¿Cómo o se sea, divierte? no, pero es que es muy divertido, porque Juan María Traverso era un personaje, era un gallo conocido, porque, por ejemplo, si lo chocabas en la pista, se bajaba y te iba a tu auto a agarrarte a costechos porque lo habías chocado. Pero un Chuta. tipo, perdón, pero Bueno, él es piloto. ¿Qué es lo que es él, Carlos? era piloto, Eh, famosísimo, ¿Estáis ganó pues el turismo. estáis seguro que se llama así, ¿no? No como el jugador de la U de Conce. Juan María Traverso, Ya, el flaco Traverso, lo pueden buscar. Oye, ya. murió ahora hace re poco, de hecho, era de una zona de Ramallo. Yo lo sigo harto porque me gusta harto el automovilismo argentino. Ya. Y yo contaba dentro en un programa de Fantino,
que lo secuestraron, lo agarran dos tipos, se va bajando su auto, lo agarran, lo meten de un auto y le dice, no sé, mira, Pedersoli, danos al tiro el número de tu familia. ¿Qué? Yo soy Pedersoli. Y a él, lo divertido de la anécdota es que a él no lo que le molestó no fue que lo secuestraran, sino que lo confundieran casi con su enemigo en la pista. Y le dice, te voy a cagar a trompar por haberme confundido con Pedersoli. Entonces, pero a lo que voy, aparte de lo anecdótico de esta historia, es que en algún momento en Argentina se normalizó tanto el tema de los secuestros, que secuestraban pilotos hijos de eh, jueces, bueno, el caso Nisman, sin ir más lejos. O sea, entonces, yo temo que mi país termine así, con un fiscal muerto, con un juez muerto, no sé, porque estos bandidos, digamos, que con estas nuevas prácticas que llegaron de sicariato y de asesinato, Mm. crímenes horrendos, o sea, que terminamos como, no sé, como Sinaloa, con un gallo colgado en las pasarelas. O sea, si no se le pone pronto el cascabel al gato, esto nos va a pasar la cuenta, porque la delincuencia no es un tema que hay que tomarlo a la ligera. Porque tú no sacas, y me voy a colgar de las palabras del otro día una comentarista política que dijo, tú no sacas nada con tener educación, salud, si no tienes seguridad. Porque no sacas nada con tener los mejores hospitales del mundo, si en el camino de tu casa al hospital te matan por quitarte el auto. O no sacan nada con tener los mejores estándares en educación, si de camino al colegio te hacen un portonazo, te quitan el auto, te matan delante de tus hijos. Entonces, yo siento que esto, hablar de números así con esa soltura de cuerpo, como de uno más, uno menos, claro, pues, o sea, cuando las personas pasaban a ser números, te dan los lujitos como los que se da este gobierno de borrar 300.000 personas en las listas de espera en las cirugías, pues. Entonces, eso es grave. Y a mí es un tema que me molesta mucho, Sí, porque yo está lo bien, lamento, está bien. es súper Ojalá, complejo. ojalá que no pase eso, querido Carlos. Ojalá no Ojalá. pase. Y si Y pasa, que ahí, no y sea, ahí, no Carlos, sea algo habitual, digo. Rafa, Rafa, y, ahí Carlos, sí. y gran parte de lo que tú estás diciendo ¿se escucha? Un poco medio, Ahí sí, ahí sí. A ¿Escucha ver, ahí? dale, dale. Sácate la cámara, Vamos a Rafa. tratar. Ah, Lo que, lo que desconecta la cámara. A ver, dale. Ahora sí, a ver. ¿se escucha mejor ahí? Ahí sí, dale. Oye, Carlos, no, yo creo que gran parte del otro lado de la moneda es cierta indignación que la población ve por todos estos casos que hemos hablado, de que al final, para tú combatir la delincuencia, la violencia que estamos viendo y todas estas nuevas delincuencias importadas que son mucho más graves, ¿cierto? Tú necesitas un buffer, una población, una ciudadanía que crea en sus instituciones, que crea en sus líderes, ¿ya? Porque si al final ve que los líderes son, cada cierto rato aparece un corrupto, aparece un compadre que no sé qué, con cero dignidad, donde si lo pillan se defiende como gato espalda, entonces nadie dice, oye, ¿sabes que aquí me equivoqué? Voy a por el proceso, yo creo que soy inocente, no sé qué, pero con una falta de humildad donde todos son todos perfectos, nunca nadie sale diciendo nada, pero bajado con todo lo que pasó, haciendo cosas que obviamente uno nunca habría esperado, o lo que pasó con el caso Fundaciones, o lo que pasó con algunas personas de partidos de la oposición que también han sido involucradas, o sea, de todos lados. Entonces la ciudadanía al final dice, mira, está bien, aquí hay delincuencia y todo, pero no sé si tengo tantas ganas de salir tan fuerte a defender esto, porque los mismos líderes de cuello y corbato, qué sé yo, que son de élite, también terminan haciendo cosas. Entonces se te pone medio frío la ciudadanía para poder apoyar con decisión lo que estamos viendo hoy, porque de alguna manera el gobierno y la oposición no tienen un piso político para poder hacerle frente a esto, más allá que no tengan la idea. Uno podría decir no tengo la idea, pero tampoco tienen el piso. Y no lo tienen porque año tras año, caso tras caso,
la ciudadanía un poco está lejana, diciendo, y por eso está esa sed que hablaban antes, esa sed de venganza, porque nadie cae, y ojalá que caiga alguien, porque esto es como que la ciudadanía tiene que estar como pendiente de votar a alguien, porque si no están ellos pendientes, entre todos se cuidan. Entonces, acuérdense cuando hablaba al principio del año que Hermosilla no iba a caer, bueno, al final cayó, pero bueno, la expectativa del 99% de la población es que no iba a caer porque era un intocable o qué sé yo. Entonces, existe una sed. Entonces, al final todo el mundo se dedicó a abordar al señor Hermosilla y al final cayó por la razón que sea. Pero fue como un esfuerzo desgastante de mucha gente para que algo que normalmente debería pasar, pase. Entonces, vas quedándote con una ciudadanía que está más alejada, menos sintiente, por decirlo así, de todo lo que pasa con el tema de la violencia, porque no cree que los líderes actuales de oposición y de gobierno son las personas correctas para poder hacer frente a una situación que implica tomar decisiones difíciles, porque realmente para cortar lo que dice Carlos, hay que tomar decisiones súper complicadas, de actuar en lugares que hay que actuar, que implica riesgo, que va a haber muertos, o sea, aquí ya está metido, ya está en guerra de alguna manera, y para eso tienes que tener líderes muy íntegros que sean capaces de liderar acciones donde tú sepas que son personas que van a responder y van a ser responsables, personas honorables e íntegras. Todo lo contrario a lo que vemos hoy día. Entonces, la gente apoya, pero no sé si está con tanta ganas, porque al final necesitas cambiar los que están hoy día liderando de ambos lados, creo. Ahora, yo sé que está bien, el Rafa describe algo que es bastante certero, digamos, y bien real, pero igual yo dejo un signo de interrogación respecto a si es que efectivamente, comillas, cayó Hermosilla. Luis Hermosilla en este minuto pero está en la cárcel, por lo menos está en la cárcel. está en prisión preventiva Cosa en que nadie el pensó que anexo, podía suceder. en el anexo Capitán Llaver, pero no sabemos qué va a terminar esto. Eh, eh, y yo como soy mal pensado y siempre veo el vaso medio vacío y no el lleno, por mi modesta experiencia, no vaya a ser cosa que se generen estas expectativas, en fin, y finalmente, un arreglín por acá, un arreglo por allá, y se acabó. Ojalá no pase, digamos, ojalá no pase, porque, porque como dice la Paula, el ciudadano hoy día está mucho más, digamos, está mucho más ojo al charqui. Ahora, que eso a las instituciones les importe y les afecte, no sé. Paula Santamaría, Carlos Jot, Mauricio Pérez y Rafa Fontecilla, siempre un agrado, Rafa. Te mando un abrazo. Paula, lo mismo, Carlito, suerte. Tengan Guaso, una semana. Septiembre, éxito a todos. éxito y ojalá Gracias a la que primavera, cuídense de la leche. mañana, como dijo el Zorro Álamo, el miércoles en rigor, el teste más dulce y la marraqueta más crujiente para el pueblo colocolino, que juega su partido de vuelta por cuarto final de la Copa Libertadores con River en el Estadio Monumental, así que de River, claro. Así que ojalá así sea, porque también todas esas cosas ayudan al ciudadano. El fútbol siempre es un bálsamo. Rafa, Guaso, Paula, Carlos, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien. Chao. Buena semana. Chao.